tenemos que tener mucho en cuenta. Y es punto número 6, la terquedad. Punto número 6, la terquedad. Si sigue cayendo sal en las heridas, mis hermanos, hay que corregir. Y vamos a mirar lo que dice Zacarías, capítulo 7, verso 13. Zacarías 7:13. Zacarías 7:13. Y nos colocamos de pie y leemos todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la bendita palabra de Dios. Y aconteció que cuando él clamó, como él clamó, ¿qué? Y no escucharon. También ellos clamaron, y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Cuántas veces Dios habla y Dios habla y sigue hablando que Dios quiere bendecir? Él quiere hacer todas las cosas en favor nuestro. Pero ¿qué pasa con nosotros? Somos tercos como las mulas. Siéntese. Somos tercos como mulas. Y cuidadito, Dios nos habla. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Si nosotros no tomamos conciencia, mis hermanos, si no tomamos conciencia, olvidémonos de que Dios va a escuchar un día nuestras oraciones. Olvidémonos de eso, hermanos. No sigamos jugando a las escondidas con Dios. Tenemos que aprender a ser gente de una sola ¿qué? Pieza. ¿De qué sirve que nosotros lleguemos y oremos y lo que nosotros hacemos con una mano o con las manos lo desbaratamos con los pies? Hermanos, ese no es el Dios. Ese no es el Dios del que nos habla la Biblia. Ese no es. Ese Dios se lo inventa cada uno. Porque déjenme decirles que Dios no es alcahuete, ni alcahuetea a nadie. Dios no hace acepción de personas. Cuando Él habla para todos, ¿sí o no? Si nosotros estamos pensando que porque somos privilegiados de Dios y que un día Dios nos llamó y que Dios nos sanó y que Dios nos ama, y estamos convencidos que nosotros podemos seguir haciendo lo que se nos da la gana, mis hermanos, no. Ese no es el Dios que nos habla la Biblia. Ese no es el Dios del cual nos está hablando las Escrituras. Entonces, ¿cuántas veces Dios nos ha dicho? ¿Cuántas veces Dios nos ha repetido? No sean tercos. No sean tercos. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Dios nos ha hecho un llamado. Si lo habremos entendido,
¿Sí? ¿Será que sí estamos entendiendo ese llamado que Dios nos hace? ¿Sí estamos atendiendo a ese llamado? ¿Qué dicen ustedes? Dios nos hace una advertencia, mis hermanos. No nos hagamos los sordos. No nos hagamos los sordos, mis hermanos, porque nos va a ir mal. Ustedes, cada uno de ustedes es libre de jugar con quien quiera. Ustedes pueden jugar con el que quieran. Ustedes pueden burlarse del que quiera. Ustedes pueden hacer lo que quieran con el que quieran. Pero con Dios no. Con Dios no podemos hacer lo que a nosotros se nos da la gana. ¿O sí? No, hermanos. Más nos vale que atendamos a las buenas. Más nos vale que atendamos a las buenas y que hagamos caso a las buenas. Porque yo pregunto, Dios, ¿qué necesita de nosotros? ¿Será que Dios no puede vivir sin nosotros? No nos digamos, ¿quién dijo que sí? No, hermano, no se apresure. Dios no necesita nada de nosotros y Él puede vivir muy contento sin nosotros. Él puede vivir muy contento sin nosotros. Porque nosotros le hacemos falta a Dios. No, hermanos. No. Al contrario, nosotros, así a ustedes les parezca absurdo, pero nosotros no podemos vivir sin Dios. Nosotros no podemos vivir sin Dios. ¿Quién puede vivir sin Dios? No, hermanos. Ninguno puede vivir sin Dios. Por eso, hermanos, Dios nos ha advertido hasta la saciedad, corríjase. ¿Y nosotros qué somos? Tercos como mulas. Hoy le decimos, sí, Señor, yo me quiero corregir. ¿Y mañana? ¿Qué pasa mañana? Se nos olvidó. Tengamos mucho cuidado con eso, hermanos. Porque ustedes y yo hoy tenemos que entender que por causa de la terquedad, pero yo no soy terco. ¿Quién dijo que yo era terca? ¿Será que el pastor ya nos tiene tanta rabia que nos está echando vainas? ¿Sí? No, hermanos, esa es la triste realidad. Somos tercos. ¿Sí o no? ¿Ah? Como ves, ¿la mula qué es? Una bestia. Ah, bueno. La mula es una bestia. Y nosotros somos una bestia también, pero más chiquita, más pequeña. ¿Sí o no? Porque así nos compara Dios. No sean como las mulas. En otra parte de la Biblia, ¿sabe qué dice Dios? Dice, ustedes son unas malas bestias. ¿Sí la han leído? Malas bestias. Hermanos, Dios nos está dando una oportunidad y se está llegando el día de que nosotros nos decidamos por esa oportunidad. ¿Sí o no? Entonces, dice Dios, ¿ustedes han atendido a mi llamado? No se habla de nadie. Aquí nosotros no le estamos predicando a nadie en especial. ¿O sí? Dios nos manda que hablemos para todos. ¿Sí o no?
Y si alguno se siente aludido, es porque ¿qué? Porque tiene que corregirse. Si nos sentimos aludidos, tenemos que corregirnos. Pero Dios no le está hablando a nadie en particular. O por lo menos, ese no es el mandato de Dios. Dios habla para todos. ¿Sí o no? Dios habla para todos. Y entonces, como Dios habla para todos, hay momentos que uno dice, Señor, gracias, porque esa palabra me tocó a mí. Gracias porque tú me amas. Y gracias, Señor, porque tú quieres que yo no me vaya a perder. Tú no quieres mi perdición. Tú quieres mi salvación. Y te doy gracias por esa palabra. ¿Nosotros pensamos así muchas veces? No, hermanos. No. Hoy el pastor me echó vainas. Hoy el pastor estaba airado y nos cogió a todos y nos echó vainas. ¿Esa estará bien dicha, esa reflexión? No, hermano, no. Dios no nos manda a echarle vainas a nadie. Simplemente al que le cayó la sal, órele a Dios que le cierre esa herida, ¿sí o no? Para que nosotros aprendamos a asimilar que Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere la salvación de todos. Dios quiere bendecirnos a todos. ¿Sí o no? Amén. Dios quiere que todos vivamos. Dios quiere que todos vivamos bien. Bien. Dios no quiere que su pueblo viva enfermo. Dios no quiere eso, mis hermanos. Dios quiere un pueblo sano. Dios quiere un pueblo prosperado. Dios quiere un pueblo que camine en abundancia. ¿Sí o no? Amén. Pero depende de quién. De nosotros. De cada uno. De cada uno. Y nosotros tenemos que reconocer delante de Dios, hoy, Señor, yo reconozco que sí, yo soy terco. Yo reconozco, papá, yo soy terco. Yo reconozco que soy terco, Señor. Y yo reconozco, papá, que muchas veces cuando lloro, tú no me escuchas, porque, Señor, yo no me quiero corregir. Pero hoy, Dios, que tú me estás hablando en mis narices y no me lo mandas a decir con nadie, yo me quiero corregir. ¿Sí o no? Yo me quiero corregir, papá. Yo no quiero seguir viviendo en la inmunda, Señor. Yo quiero vivir, Señor, como tú quieres que yo viva. ¿Bien? ¿O no? Amén. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Que vivamos bien. ¿Y quién se busca los males? Uno mismo. Uno mismo. Uno mismo es el que se busca los males. Miremos lo que dice Oseas, capítulo 9, verso 17. No me vayan a decir que Oseas no tiene 9 capítulos. ¿Sí las tiene? Sí, sí, claro. Oseas 9, 17. Espere que la busquen todos. Con puntuación, porque vamos a desbaratar ese verso. Mi Dios los desechará. Coma. Mi Dios. ¿Mi Dios qué? Los desechará. ¿A quiénes? ¿Por qué? ¿Qué más dice? Porque ellos no le oyeron. Hermanos, ¿cuántas veces? Coma, ¿sí? Sí, Señor. ¿Cuántas veces
Dios nos ha repetido lo mismo. ¿Cuántas veces? Yo creo que todas las veces, ¿sí o no? Corríjase, corríjase. Y nosotros le decimos, sí, papá, nos vamos a corregir. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo nos iremos a corregir? Un día de estos, ¿sí? Un día de estos nos vamos a corregir. No, hermanos. Un día de estos, usted puede amanecer muerto. Y los muertos no se corrigen, ¿o sí? No. Los muertos no se corrigen, porque los muertos no hablan. Por eso, muy bien dice la palabra que vale más perro vivo. ¿Para qué sirve un Dios muerto? Porque el león muerto, si se lo echan a los otros leones, ¿qué pasa? No digan mentiras, hermanos. Un león nunca se come a otro león. Se comerá a otro animal, pero de su misma especie no. Esos animales se respetan hasta muertos. Entonces, nos damos cuenta, hermanos, por ejemplo, ustedes se pueden dar cuenta que sí, de pronto lo han visto. Cuando hay un ratón muerto, ¿los otros ratones se lo comen? ¿Qué dicen ustedes? ¿No se han dado cuenta de eso? No se lo comen. Señor Beto. Eso sí, lo dejan por ahí, si eso se seca, no. Sí, pero no se lo comen. En cambio, si hay un ratón muerto, y es que además, ¿saben que un gato tampoco casi se los come? No, Los mata. a jugar con ellos. Los mata. Por eso dice la palabra, ¿para qué sirve un león muerto? Nada. ¿Y para qué servimos nosotros muertos? Hermanos, ni para hacer estorbo. Entonces no importa que de pronto nos llegue ya de viejitos una enfermedad y nos vayamos con mi Señor. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que importa de nosotros? No más. Su alma es la que vale. Su alma. ¿Y qué más dice? Y andarán errantes entre las naciones. Miren, mis hermanos, ustedes se han dado cuenta que hay gente que vive de barrio en barrio, de ciudad en ciudad, parecen gitanos. Hermanos, hay todavía evangélicos que no han sentado cabeza, porque en ninguna parte pegan, o sea, se amañan. Y Dios no quiere eso de su pueblo. Dios quiere un pueblo estable. Dios quiere un pueblo, hermanos, que viva bien. Que no andemos como los gitanos. Hoy mañana, hoy aquí, mañana en otro lado. No, hermanos. Dice que será como vagabundos sin hogar entre las naciones. Como vagabundos. Sí, Vagabundos es la palabra, ¿sí o no? sí, señor. Hermanos, no hay nómadas, se llaman esas personas, nómadas. En ninguna parte tienen paradero. Y no solo en la iglesia, en ninguna parte se amañan. Y más si el evangélico es ladrón, se roba lo del arriendo. Y así mismo, Y tienen que echarlos. Ah, así señora. mismo cogen un trabajo y no les gusta y cogen otro. y Ah, otro. claro, O sea, la vida de ellos es incierta. totalmente.
Pero gracias a Dios, hay gente que se dice, uy, es que a mí me gusta cambiar de trabajo, es que yo no me amaño, es que no. No, hermanos, es su propia desgracia. ¿Cómo yo si no me amarro? ¿Cómo yo si consigo trabajo en lo que sea? Hermanos, ¿cuánta gente ha tenido un trabajito muy bueno, un empleo bueno? Y porque son ellos, lo botan. ¿Sí o no? No les gusta que les digan algo, ni que reviren, ni que... ¿Cuánta gente, hermanos, si es pagando arriendo, cuánta gente ha dado con unos excelentes, el arrendatario es que, como, ayúdenme, si yo voy a pagar arriendo, entonces yo soy el arrendador? No, el arrendatario, no. El arrendador. No, porque ustedes que tienen su casa, El arrendatario. yo soy el arrendatario y ustedes los arrendadores, ¿cierto? Sí, señor. Cuando uno da con unos excelentes arrendadores, o mejor dicho, digámosles así, cuando uno da con unos excelentes dueños de casa, para no complicarnos, ¿sí o no? El evangélico se encarga en dañarlos. Y son hijos de Dios. Como hay unos que dan testimonio y... Hermanos, qué bonito cuando uno da con unos excelentes dueños de casa. Y lo bonito y lo complicado es que se amañen con uno, ¿sí o no? Eso es lo complicado. ¿Por qué la gente no se amaña con las personas que van a tomarles en arriendo un apartamento? Porque gente también que si no cuidan lo propio nunca van a cuidar lo ajeno, ¿sí o no? Gente tramposa para pagar el arriendo. Hermanos, ¿así quién? Van a vivir por donde quiera que vayan, cargando su desgracia. Y no estoy echándole piedra a nadie, porque yo también pago arriendo. ¿Sí o no? ¿Y cuándo es al contrario? Señora, ¿Y cuándo es al contrario? cuando uno es un excelente pagador de arriendo, y entonces los tramposos son los dueños de la casa. ¿Por qué pasa eso? Hermanos, por sencillo, porque uno nunca se toma la molestia de decirle, Señor, ubícame donde yo pueda estar bien y donde sea tu divina y tu perfecta voluntad. Porque Dios, hermano, mire, Dios, nosotros somos hijos de Dios y Él no nos va a meter en cualquier hueco. Seguro que no. Porque hay dueños de casa que quisieran sacarle los servicios a la persona que está tomando la rienda. Entonces, Los servicios. cuando los patrones salen, digamos así, los dueños de casa salen así como un poquito complicados, ¿cuál sería el derecho de la persona que conoce más de Dios y que está pegadita de Dios? ¿Cuál sería el derecho? Hablarles. No, señora. Orar primero para que Dios cambie esas personas. ¿Sí o no? Porque nosotros tenemos que dar ejemplo. Si ellos están fallando en algo, no nos volvamos chismosos, ni lengua larga, ni sapos, ni nada, hermanos. Oremos por ellos. Oremos por, así no sean cristianos, hay que orar por ellos. ¿O no? Claro. Claro. ¿Sí? Y si son Dar cristianos, testimonio. Y si son cristianos de esos bien mañosos, pues también hay que orar por ellos. con más veras para que se reconozcan. Claro, para que reconozcan su pecado y se aparten. ¿Sí o no? Claro. O sea, que bonito cuando uno llega a una parte y están orando unos por otros. Como en este caso nos pasa a nosotros. ¿Sí o no? Claro. ¿Cómo será el día que nos vayamos? Yo creo que
quién sabe qué pasará. Pero a cualquiera de nosotros nos puede dar durito. Porque uno se amaña con la gente. ¿Sí o no? Sí, Señor. Sí, uno se amaña con la gente. Cuando son gente honesta y gente de Dios. Pero y cuando no, se ora por las personas y cuando ya uno ve que no fue, entonces, ¿qué hay que hacer? Que Dios ubique en otro lado. ¿Sí o no? Amén. Sí, claro. Hermanos, nosotros tenemos que entender cuánto más en la iglesia. ¿Cuánto más en la iglesia? En la iglesia como esta pequeñita, muchas de las veces es complicado, ¿sí o no? Porque tratar con todos los caracteres No es fácil. no es fácil. No es fácil. Pero entonces como uno sí tiene un poderosísimo aliado, los pone a todos en la presencia de Dios y Dios obra con todos, ¿sí o no? Amén. Dios obra con todos. Pero mis hermanos, ¿cuánta gente que va mal, está mal? Corrijas, hermano, corrijas. Y somos tan mulas que parece que Dios no nos hablara a nosotros. ¿Sí o no? Parece que Dios no nos hablara a nosotros. Esa es la razón por la cual nosotros, conociendo las cosas y siendo tercos como mulas, ¿cómo Dios puede escucharnos si ni siquiera lo escuchamos nosotros a Él? ¿Cómo? Pregunta. ¿Les pregunto? ¿Dios está en la obligación de bendecirnos a nosotros? No, hermanos. No. Si a Dios se le diera la gana, él diría, les voy a quitar el aire 10 minutos y los acabo a todos. ¿Quién puede resistir sin aire 10 minutos? Y los acabo a todos. Ni un minuto. Ahí está. Pero Dios no lo hace, y eso y con que nosotros somos malos, ¿sí o no? Pecadores hasta la coronilla. ¿Qué más? ¿Qué más somos nosotros? Dice la palabra de Dios que somos más bajito que un trapo de inmundicia. Somos menos que un gusano de la tierra. Y más sin embargo, Dios nos tiene bien, muy bien diría yo. ¿Sí o no? Muy bien diría yo. No es un motivo de agradecimiento decirle a Dios, ayúdeme a quitar esta terquedad de encima, Señor. Sí, hermanos. Uno mismo reconoce que es terco, ¿sí o no? Entonces, Señor, yo reconozco que soy terco, papá. Ayúdeme. Pero, y yo le digo a Dios que me ayudes porque yo tengo que estar dispuesto a que Dios me saque esos demonios de terquedad. ¿Sí o no? Amén. Porque los demonios de terquedad, no crean que son unos poquitos. Pero hay momentos o hay personas que el mismo tuyo no deja reconocer esa falsa. Precisamente ese es el papá de la terquedad. Con la terquedad, ¿qué más viene? Viene la terquedad, póngame en cuidado. Y yo soy yo, y mi vida es mía, y a ustedes qué les importa. Porque nosotros vivimos tragando varilla, es así. ¿Cuándo se dobla una varilla esa? ¿Sí o no? Vienen los demonios ¿de qué? De orgullo. Viene la ira. Viene la contienda.
Viene el yo personal, que es el más complicado. ¿Qué más viene? Demonios de justificación. Falsa confianza. Demonios de falsa confianza. Los demonios de anhelos incorrectos. Hermanos, eso se convierte en una cadena tan diabólica, hermanos, que parece que no fuera así. Desobediencia también. Eso, Beto. Claro, el principal, Sí, claro. la desobediencia. Vienen los demonios de habladuría. El pastor nos está echando vainas, voy a mirar para dónde arranco. ¿Sí? Vienen los demonios de justificación. Es que yo soy así desde pequeñito. Y Dios luego no nos ha dado tiempo de corregirnos. Entonces no es que es así de pequeñito. Y de paso también puede estar uno ahí con todas esas cositas vituperando. ¡Claro! Tanto como el nombre de Dios, tanto como los líderes. Sí, Señor. Claro, caen en ese error. Ahí está Calal. Les mueve la lengua como si estuvieran tocando flauta, ¿sí o no? Y parece que no. Y parece que no. Pero así, con toda esa jetaza, perdónenme la expresión, que tenemos, hermanos, con esa misma boca, maldecimos, hablamos, vituperamos y hacemos hasta lo que se nos dé la gana, y con esa misma boca venimos a orarle a Dios para que nos bendiga. ¿O no es así? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es la verdad? Cuando hay terquedad en una persona, ¿hay todo esto? Claro. Claro. Claro, Gladys. Y eso que se me escapan otro poco. Eso es una cadena. Mire, demonios de ilusionismo. Los demonios de ilusionismo hacen que se vea a usted como que, no, yo no. ¿Yo? ¿Yo? Sí, usted. O sea, ser una persona terca son muchísimos, Uy, hermano. los errores que se cometen. Sí, señor Beto. Por eso, ahí estorbó en la oración. Pero como Dios sabe, y Dios conoce que nosotros no solo no somos capaces, ¿sí o no? Dios sabe que nosotros lo vamos a necesitar a Él a todo momento que nosotros respiremos, estamos necesitando a Dios. ¿Sí o no? Amén, sí, Señor. Entonces, como Dios sabe que nosotros lo necesitamos a Él, y Él sabe que nosotros nuestra libertad no va a ser por arte de magia, porque todo necesita ¿qué? Proceso. Un proceso. En tanto que dure ese proceso, ¿quién está ahí al lado suyo Espíritu Santo. para ayudarnos? Porque solo no podemos, olvídese. El que diga que solo puede, hermanos, no ha nacido todavía el que diga que yo puedo solo. Y cuesta lágrimas. Yo no puedo solo. Si mi papá no me ayuda, yo no soy capaz. ¿O sí? Y cuesta lágrimas porque muchas veces, en ciertas o en muchas formas, siempre se le está tocando a uno el Señor. Y ojalá quede con uno de esos moldes bien ásperos, ¿no? Un molde de esos. ¿Quedé con un molde de esos? A todo momento el Señor permite que le estén tocando a uno el yo. Y es cuando... Hermanos, y eso duele. Mire a mí lo que me costó. ¿Qué Dios tuvo que hacer conmigo? ¿Ustedes creen que si Dios no me trata duro, hubiera sido yo un evangélico fácil? Había sido más complicado que ustedes. Había sido más complicado. Porque ya uno se las cree que porque tiene algo de conocimiento, uno se las cree que es el chacho del paseo, uno se la cree que es la última Coca-Cola del desierto, uno se las cree que no camina sino que levita, ¿cierto?
Hermanos, si Dios no me hubiera cambiado, les garantizo que humanamente no hubiera habido, ¿sí está bien dicho? No hubiera habido persona que lo hubiera podido hacer. Por eso yo creo que Dios dijo, bueno, le va a dar duro antes de que sea cristiano, para que afine. Claro, y bendito sea mi papá, que me puso a tragar hierba como una vaca, hermanos, y aprendí la lección. Pero eso es, mire, eso es duro. A las malas es duro. Hermanitos, a las malas es duro, porque yo conozco gente enferma que se está muriendo y ni con esas. Cuando Dios que lo tiene a uno predestinado para ser salvo, Él comienza a tratar. Hermanita Gladys, Dios hará lo que tenga que hacer con usted, pero se corrige porque se corrige. Así es de que mire, ¿ah? Él comienza a tratar con la persona desde antes de ser cristiana. Claro. Sí, a mí me puso a aguantar hambre y de pasar de todas las necesidades antes de ser cristiano. Aguantar hambre, a pasar desnudez, a vivir como un animal, porque Dios sabía, Dios conoce, dijo, a este le tengo este cargo y entonces hay que prepararlo. Claro. Yo no soy pastor de cuna. No. Entonces por eso yo digo que el pastor que no huele a oveja no es pastor. ¿O sí? No, hermanos. No. Las personas que cuidan las vacas, ¿a qué huelen? A vaca. Y se vuelven vacas. ¿Sí o no? Por eso está el dicho, quítese de ahí que parece una vaca. Que las vacas, ¿quién puede mover una vaca así? Quítese vaquita. ¿Sí? No, hermano. Entonces, démonos cuenta hasta dónde, mis hermanos, nosotros tenemos que corregirnos. Y no es difícil. Si nosotros tenemos ese aliado poderosísimo, que se llama Espíritu Santo, hermanos, no es difícil, simplemente corrijámonos. Que a cada rato a uno se le sale la ira. Señor, creo que hoy me dio menos ira que ayer. Sí veo que el viernes el diablo casi me la hace, ¿no? Pero yo le dije, Señor, no me voy a dejar. El diablo no puede conmigo. No puede, Señor. Y uno tiene que hacer lo imposible, esforzarse. Pero con la ayuda de Dios, todo es posible. Con la ayuda de Dios todo es posible, hermanos. Es que yo no puedo vivir sin mi marido. Y si su marido le está haciendo la vida a cuadritos, ¿será que no puede solita? Claro. ¿Para qué quiere un estorbo? ¿Para qué? Sáquelo al patio de la casa. Quite ese burro de ahí. Haz estorbo, ¿sí o no? Es que yo no puedo vivir sin mi mujer. Ah, Señor. Y entonces el diablo les da cuenta y dice, es que los hombres sin las mujeres no pueden. Y yo les digo a mujeres que uno sí puede vivir sin mujeres. Uno sí puede vivir sin mujeres. Pero cuando es una persona que su vida se la ha entregado a Dios, mientras tanto no. Y sin hombres también. Y sin hombres también, claro. Por eso dice la palabra que si la mujer no se casa, pues no peca. Pero y si se casa, pues tampoco. Pero cásese conforme a la voluntad, no conforme a la voluntad suya porque le va a pesar.
¿Será que a Dios le queda cortico darle un varón a cualquier mujer que necesite un verdadero esposo? No. ¿No? Lo mismo viceversa. Es que todas las mujeres son bandidas. No todas. Habrá mujeres muy honestas. ¿Sí o no? Sí, señor. Y si uno se la pide a Dios, pues Dios se la da. Es que todos los hombres son un poco de infelices. Uy, qué desgracia tan infinita la que me tocó a mí. ¿Quién la mandó? ¿Por qué no pensó en Dios? Era que en ese tiempo yo no era cristiana. Entonces, ¿sabes? Sí. Ore para que Dios lo cambie. ¿Sí o no? Alguien me decía, hermano, ya no aguanto más. Tenga paciencia. Siga orando a Dios que Dios le va a cambiar ese varón. Y me llamaba, hermano, ya no aguanto más. Tenga paciencia. ¿Sabe cuánto duró esa mujer orándole a Dios para que le cambiara al esposo? 7 añitos. De pronto un día cualquiera me llama contenta, me dice, hermanito, mi esposo hizo la decisión de fe. ¿Qué? Hermano, Dios hace las cosas. Dios lo hace. Dios lo hace. Porque Él es fiel. Él es fiel. Señor, ay, mire, Señor, dicen la gente, es que mi esposo es una tatacoa, es una fiera completa. ¿Y qué le dice la amiga? ¿Ustedes no saben qué le dice una amiga a la otra? ¿Ah? No sean tan... Usted sí. Amiga, váyase para la iglesia y llévese una botella de agua bendita y échele en el chocolate. ¿Eso ya rayó en qué? En la brujería. No dio resultado. Camine que yo conozco una persona que vea. El brujo. A donde el brujo, a donde la bruja. Le hacen un hechizo. Se volvió tontico. Y lo volvieron tuntuniento. Y cuando pasó el hechizo, ese tuntuniento se volvió una fiera. ¿Qué sería lo que le dio? Y la otra le dice, ¿usted le sigue haciendo el hechizo? No. ¡Ayú, a ver! Se le acabó el encanto. ¿Cómo les parece eso? Y entonces les da tanta mamera que ya tienen a la fiera esa en la casa otra vez. Ya les pasó el atembamiento. Entonces resulta que ya le tienen el ojo encima a otro. Y el tonto ese que se creía ya no es tonto porque se volvió más bobo de lo que era antes, más avispado de lo que era antes. Y por eso resulta que las matan, por eso resulta que les dan en la jeta, por eso resulta que pasa lo que pasa. ¿Y quién tiene la culpa? ¿Quién? La vaca. ¿Pasa o no pasa? Sí. Porque no hay Dios. Hermanos, no hay en el mundo algo que Dios no haya hecho. Dios cambia fieras. Cuando llegó el secretario de una de las Bacrín, por decir más, y me dijo, si usted no me convence lo mato. Le dije, pues mire a ver, porque yo no lo puedo convencer a usted. Me dijo, ¿por qué? Le dije, porque es que el que lo convence a usted es Dios, no yo. Entonces dijo, me decía, hágame algo. Y duramos casi todo el día, pero a las 2 de la tarde un guaymarón así de grandote tirado en el piso chillando. Hermanos, Dios hace cosas grandes. Dios hace cosas grandes.
Y si Dios cambia a un asesino, si Dios cambia a un matón, si Dios cambia a un violador, ¿por qué no lo cambia a usted? Claro, ¿será que a Dios le queda grande? ¿Usted le quedó grande a Dios? No, hermanos, es que la misericordia de Dios es tan grande que Él no quiere que usted sufra, sino que aprenda a las buenas, a las buenitas. Porque Dios sí es todo el amor que ustedes quieran, pero también no se nos olvide que es fuego y eso duele. Eso duele, mis hermanos. Eso duele. ¿Con qué cara nos presentamos ante Dios? En semejante estado de terquedad. Y eso, aprendas en esta, porque las personas que han tenido que convivir con personas enfermas, hermanos, cuando una persona está enferma, es más complicada que estando alentada. Porque se vuelven de un genio tan asquerosamente de áspero que no se las aguanta nadie. Yo lo digo porque así era mi papá. Yo he visto. Se estaba muriendo y peleaba él solo. Hermanos, eso es así. Eso es así. Entonces, qué bonito cuando una persona está con Dios y si Dios le dice ya no va a vivir más, se acuesta a dormir y se acabó. ¿Sí o no? Eso es lo más bonito y eso yo le pido a mi Señor. Que cuando yo me acueste a dormir, si Él me llama, que no me vaya a poner a sufrir. Y que si me va a llevar, pues que me lleve sirviéndole. Que yo esté aquí para hoy y de una vez me diga camine. Pero que me encuentre preparadito. Y si no, que todavía no. Que me espere otro poquito. Nosotros somos humanos y cometemos errores. Sí, Amén. hermano, sí. El que no cometa errores es porque está muerto. ¿O no es así? Miremos lo que dice, hermanos, Mateo capítulo 22, verso 2. Mateo 22, 2. Con puntuación. El 22:2 dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. ¿Cómo es? El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Ahí, coma, No, ahí Ahí termina todo. termina el verso. el verso. Sí, señor. ¿Por qué dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo? ¿Por qué? Porque en el cielo va a haber fiesta. A ver. Diga, Porque uno solo. A ver, Gladys. Porque cuando un pecador... Ya leí, pues no, sí supe, esa no es. ¿Quién más? No les dé miedo. ¿Quién más? Porque cuando nos llama nuestro Señor Cristo, cuando partimos, hay fiesta en el reino de los cielos. Casi, pero no. ¿Qué más? ¿Quién más? Hermanos, Porque hágale, ¿por qué? cuando Dios nos llama a su presencia, si estamos bien, va a haber fiesta o es semejante a las bodas, o son las bodas del Cordero. Sí, señor. Muy bien, patrón. Ve que las gafas sí, el que no sirve es usted. Las gafas sí sirven. Y usted también, patrón. Esas saben leer bien. Es que a veces no saben leer. Sí, porque la esperanza nuestra es estar con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores en las bodas. Del Cordero. Esa es la fiesta que Él nos está preparando, esa es la fiesta que Él está preparando. Pero resulta que los convidados No van a ir. no quieren. Verso 3.
Alguien con puntuación creo que es largo. Verso 3. Haz cortico parece, mamá. O se la valgo sentada, no importa. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Ahí, coma. Y llamó a sus siervos a llamar, ¿y qué? Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. ¿A cuáles siervos se refiere? ¿A cuáles? ¿A cuáles siervos? A todos nosotros. A los de la iglesia. Ahí están los pastores, están los profetas, están los evangelistas. Pero ¿qué pasó? A ustedes, a todos nos ha llamado, porque somos ¿qué de Dios? ¿Ustedes son qué de Dios y yo también? No, señores. Convidados. No, tampoco. Tampoco. Eso. Somos siervos de Dios. Porque ya como somos los hijos, entonces ya nosotros tenemos algo ganado, ¿cierto? Por eso dice la palabra, ustedes han recibido, ¿de qué? De gracia. Entonces tienen que dar, hablen, prediquen el evangelio. ¿Y qué pasó con los siervos? Si fueron los siervos, ¿sí o no? Mas estos no quisieron venir. ¿Cuáles son estos? Los convidados. Por ejemplo, Dios me dice, dígales que vengan. No les cuesta nada caminar un poquito, vengan. Y los convidados que son ustedes, tercos como las mulas y no queremos llegar. ¿Sí o no? Pero ya no somos mulas, porque ya estamos entrando en ¿qué? En razón. Ya somos mulas, pero más poquito mulas. Pequeños. Sí, mulas chiquitas, pequeñas. Pero que el propósito, ¿cuál es? ¿Cuál es el propósito de nosotros? Alcanzar la salvación. Que entramos. ¿Sí o no? Amén. Entramos porque entramos, así al diablo no le guste. ¿Sí o no? Ese es el problema, hermanos. Que la gente no quiere nada con Dios. La gente no quiere nada. Porque aman más las tinieblas que la luz. Se ama más a las tinieblas que la luz. ¿Y cuál es el propósito, hermanos? ¿O cuál es la razón de amar las tinieblas? ¿Cuál será? El amor al mundo. El amor al mundo. ¿Sí o no? Usted que está enamorado del mundo, De nada, porque el mundo nada. Pecado. sí, hermanos, ustedes todavía, en nosotros todavía hay mundo. Desafortunadamente sí. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Algo que hace parte del mundo. Hermanos, si nosotros dijéramos, yo no estoy enamorado del mundo, estuviéramos dispuestos con Dios. Así, con plomada, como hacen los de los otros lados. ¿Sí o no? Si estuviéramos, si bien no sacáramos tantas disculpas. Si estuviéramos bien, los chismes serían menos. ¿Sí o no? Las habladurías, menos. ¿Qué más? ¿Qué más sería menos, sabes?
Ay, no, pues estoy en medio de un poco de angelitos. La mentira, el orgullo, Ah, eso. la arrogancia, la prepotencia, el odio, el rencor. Sería menos, ¿sí o no? La amargura. Haga esa lista, hágase esa lista usted misma y dígale, Señor, me falta mucho en esta, me falta poquito en esta, me falta. Uy, no, Señor, yo todavía soy mula. Yo todavía soy bestia, Señor. Es que eso es lo que uno tiene que hacer, ¿sí o no? Eso es lo que uno tiene que mirar, mis hermanos. Y el día, a medida que nosotros vamos subiendo, porque como el cristiano, ¿cómo empieza? ¿Como los modernos o como los antiguos? De abajo hacia arriba. ¿Cómo empiezan los cristianos humildes, los verdaderos? De abajo hacia arriba. De abajo para arriba. Y los cristianos, el neocristianismo, ¿cómo empieza? De arriba para abajo. Así no es. Esa gente está equivocada. Esa gente está equivocada, hermanos. Y nosotros estamos empezando a medida que usted empieza a subir. Entonces, ¿qué pasa? Dios empieza a orar y dele. Cuando usted llegue a una estatura, entonces le dice, Señor, ¿y a qué horas hiciste la obra? ¿A qué hora, Señor? Ese sería el ideal, ¿sí o no? ¿Será que es muy lejos? No, Señor. No, hermanos. Si en nosotros hay disposición, todo lo vamos a tener. Todo es. Todo. ¿Y por qué lo vamos a tener todo? A ver, ¿por qué? ¿Quién me puede decir por qué? A ver, escucho. No. Pero Que no. Es una promesa de Dios. Que no. Porque hemos dado de Que no. Tampoco. Porque somos herederos y coherederos con nuestro hermano mayor Jesucristo de Nazaret. Y todas las riquezas que tiene Él, también hay una parte para nosotros. ¿Sí o no? Amén. Por eso dice la palabra de Dios, ahí sí, creo que fue Rami, ahí sí dice la palabra de Dios, que busquemos primeramente el reino, De Dios. ¿y qué? ¿Y qué? Y lo demás vendrá por- Y lo demás vendrá por añadidura. Eso es Dios. Ahora yo les pregunto, ¿en qué parte o en dónde o a qué horas? Por lo menos en este lugar Dios nos ha pedido plata. No. Venga, siembren que yo voy a orar por ustedes para que su familia sea salva. Pero no tiene que ser de 1 millón. ¿Quién va a poner 1 millón? ¿A quién le he cobrado por las clases de instituto? ¿A quién? Nadie. ¿Cuánto me han pagado? Y ni así las quieren. Y ni así las quieren. ¿Sí ven, hermanos? La salvación es gratis. Es gratis. Y dice la palabra que si nosotros obedecemos, que si nosotros somos fieles, todas esas bendiciones que hay escritas en la palabra de Dios nos seguirán y nos alcanzarán. Pregunten. No hay que preguntar. ¿Todo está bien? Claro. Bueno. Entonces, vamos a orar. Vamos a orar, mis hermanos, y le vamos a dar gracias a Dios, porque con Él todo lo tenemos. Y le decimos que nos levante la sanción, que Él tenga de nosotros misericordia y que nos quite todas esas maldiciones de las cuales nosotros nos hemos metido por nuestra propia cuenta. ¿Sí o no? Amén. Bueno. ¿Alguien está